Ok, continuamos donde, o retomamos donde dejamos la clase pasada, que era justamente cómo se utilizaban, en este caso, las semillas para los generadores de las variables aleatorias, o en este caso más bien de los números aleatorios, perdón, sí que se generan para eh, darle soporte a lo que será nuestra simulación. Ok, entonces el tema, digamos que continúa es, bueno, a través de esta generación de números aleatorios, porque al final de cuentas vimos cómo generar números aleatorios uniformes entre 0 y 1, ¿sí? Ahora la pregunta es, ¿cómo generamos números aleatorios con una distribución dada? Es decir, ya no queremos que sea uniforme, ahora queremos que tenga una distribución exponencial, gaussiana, Cauchy, binomial, qué sé yo, ¿sí? Entonces vamos a esa parte. Ok, entonces, normalmente todos los métodos que conocemos de generadores de números pseudoaleatorios, empezamos con una distribución de números aleatorios independientes de una distribución uniforme entre 0 y 1, ¿sí? Y bueno, una vez que tenemos, digamos, estos números ya disponibles, vamos a aplicar algunos de los métodos, sí, que se menciona en la continuación. Primeramente, bueno, la parte de discretización, ¿sí? Y tiene mucho sentido, una vez que ya tenemos números entre 0 y 1, vamos a discretizar o a generar algunos intervalos donde ahí vamos a generar justamente la parte de Bernoulli. Recuerden que la parte de Bernoulli, o el experimento de Bernoulli, es justamente que tenemos dos eventos, ¿sí? O tenemos un éxito o tenemos un fracaso, ¿sí? Y existe una probabilidad de que exista cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces la pregunta es, justamente, ¿esa variable significa un éxito o significa un fracaso? ¿Sí? La parte binomial sería un poquito la repetición de esta parte. La de Poisson va también con referencia a las partículas que podemos, o digamos los eventos que podemos captar en un intervalo. ¿Sí? Recordar que la distribución de Poisson es el número de eventos captados en un intervalo, ¿sí? Mientras que la distribución exponencial es justamente más bien relacionada con lo que es el tiempo de ocurrencia entre un evento y otro, ¿verdad? Entonces, no confundir, ¿verdad? Y la parte geométrica, que es un poquito, digamos, como el juntar varias distribuciones binomiales, ¿no? Lo otro que también podemos hacer es el reescalamiento, justamente aumentar el intervalo o reducir el intervalo para que ya no sea de 0 a 1, sino ahora quede de A a B, donde A y B puede ser cualquier número, ¿sí? Lo otro es, o una de las transformaciones más utilizadas es la transformación inversa, donde tenemos justamente el inverso de la función función de distribución acumulativa, ¿sí? Tenemos algunas otras transformaciones, ¿sí? Por ejemplo, de pasar de la normalizada justamente a la gaussiana, ¿sí? O el método de rechazo, ¿sí? Que funciona también para cualquier distribución. Eh, También tenemos el método de caracterización de la distribución o reducción hacia otras distribuciones, ¿sí? Y el método de composición. Son diferentes métodos. Vamos a ver si empezamos con el primero. Bueno, tenemos o a partir de una generación de números uniformes entre 0 y 1, y vamos a suponer que ahora que nosotros necesitamos una variable X que sea discreta, con un rango definido por S, donde S va a valer 0, 1, 2 hasta n, o 0, 1, 2 hasta el infinito, pero serán números enteros. Vamos a denotar a la f de i como igual a la probabilidad de que x sea menor o igual que y, de tal manera que la variable aleatoria y, por ejemplo, donde y es igual al mínimo, ¿sí? De i que pertenece a S, dado que f de i es mayor o igual a u, ¿sí? Obedece a la misma distribución de x, ¿sí? Esto se conoce como el método de discretización, ¿sí? De hecho, es el método inverso, ¿sí? Aplicado a una distribución discreta, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos de alguna manera aplicar? Pues en el caso de Bernoulli, recordar que tenemos nada más identificarse con un fracaso, o que sea
1, donde se puede identificar con un éxito, y vamos justamente nosotros a ver que si la variable que nosotros generamos o el número con la distribución uniforme que nosotros generamos es menor o igual a 1 menos P, donde recordar que P es la probabilidad de éxito, ¿sí? La vamos a identificar con un 0, y si es mayor que 1 menos P, la vamos a identificar justamente con perdón, el 0 con un fracaso y el 1 con un éxito, ¿sí? Entonces, básicamente, lo que hacemos es generar los números y los comparamos, particularmente aquí, digamos, con 1 menos P o con P, como lo quieran ver, ¿verdad? ¿Sí? Al final de cuentas, la comparación básicamente es la misma, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es lo que decimos aquí? 1 menos P sería justamente, por así decirlo, P más Q va a ser igual a 1, ¿sí? Entonces podemos decir que en la parte de arriba aquí sería Q, ¿sí? O la probabilidad de fracaso, ¿sí? Si U se encuentra en el intervalo de 0, ¿sí?, a Q, vamos a considerar que eso fue un fracaso, y si está en el otro intervalo, ¿sí?, sería justamente la probabilidad de éxito, ¿no? Básicamente es eso. Aquí está muy sencillo, son simplemente, se digan dos resultados, ¿sí?, y los asignamos justamente en términos de P o de Q, ¿verdad? Como lo quieran ver. Ok, el método descrito es, bueno, no, considerar que tenemos una variable aleatoria U distribuida de 0 a 1, es comparada de manera consecutiva con los valores de una función de distribución acumulativa, es general, y haciendo muchas comparaciones. Sin embargo, pues eso puede ser computacionalmente muy lento, ¿sí? Las generaciones se hacen en lazos internos de un simulador, y esto puede ser un poquito más rápido. En algunos casos simples, el método basado en comparaciones puede ser reemplazado por un método donde el valor del número aleatorio puede ser generado de manera directa del valor calculado de U, utilizando una fórmula simple, ¿sí? Y algunos ejemplos se ven aquí en esta tabla, por ejemplo, esta de aquí, ¿sí? Tenemos aquí la distribución, ¿sí? Por ejemplo, una simétrica con dos valores, 0 y 1, ¿sí? Entonces, por ejemplo, decimos que la probabilidad de x igual a 0 es igual a la probabilidad de x igual a 1, sería 0.5. Entonces, vean que esto es simplemente el valor entero de 2 por u, o el valor entero de u más 0.5. ¿Sí? Cualquiera de estas dos maneras se puede de alguna calcular de manera directa el número, ¿no? O una simétrica bivaluada con una distribución de 0 a 1, ¿sí?, que la probabilidad de 0 sea 1 menos P, y la probabilidad de 1 sería P, sería simplemente U más P, ¿sí?, o el valor entero de U más P, ¿sí? Y bueno, se digan aquí vienen, bueno, otras. Aquí se digan, o la que destaca un poquito más es digamos, una distribución discreta uniforme, ¿sí? Es decir, tomar los valores desde 0 hasta n menos 1, sería simplemente el valor entero del número multiplicado por n, ¿sí? Y cuando incluye la n, tiene que ser esto mismo, más sumándole lo que sería el 1, ¿no? ¿Sí? Ok. Bueno, de hecho, los invito, probablemente donde podemos probarlo mucho, o sea, de manera más fácil, es tal vez apoyándonos ahorita, tal vez en MATLAB, pero también lo podemos hacer en C. Al final de cuentas, C también tiene esta parte de generación de números aleatorios. Y bueno, lo interesante de MATLAB es que ahí también podemos incluso hacer un histograma, ¿sí? Y de alguna manera verificar que tiene la distribución que nosotros andamos buscando, ¿sí? Dice, es común o bueno, comúnmente no es posible generar variables aleatorias discretas directamente de una variable aleatoria, ¿sí?, uniformemente distribuida. Uno tiene, si esto ocurre, uno tiene que calcular la CDF, o la función de distribución acumulativa, y f de x, y almacenarla en una estructura de datos apropiada, y buscar o utilizar algunos mecanismos de búsqueda simple, ¿sí? Por ejemplo, almacenar los valores de f de x en un vector, ¿sí?, y hacer una búsqueda lineal al inicio,
¿sí? Mejorar esta búsqueda con métodos de búsqueda más avanzados, es decir, una búsqueda binaria, o mejorar la búsqueda binaria, donde almacenamos justamente el índice donde f de x es aproximadamente 0.5. De aquí yo puedo justamente encontrar una comparación de cuál lado o en cuál lado, digamos, yace el resultado de la búsqueda, ¿no? Y bueno, la búsqueda óptima es el número mínimo de operaciones de comparación. Y para esto, bueno, hay que utilizar un árbol de Hoffman para representar lo que es f de x. ¿Sí? Bueno, esto sale un poquito del alcance de este curso, pero bueno, uno puede entender que, bueno, no sé si recuerdan ustedes la parte de la codificación Hoffman. Hoffman tiene que ver justamente con la probabilidad de ocurrencia en este caso, del valor de la variable aleatoria, ¿no? Entonces, entre más ocurrencia tenga, pues más común va a ser, ¿no? Entonces, más cerca lo vamos a encontrar. Entre menos común sea, pues a lo mejor más lejos en la estructura de datos lo vamos a encontrar. Bueno, aquí creo que viene el ejemplo. Dice, almacenar la distribución en un árbol de Hoffman, ¿sí? De tal manera que los candidatos más probables tienen el camino más corto. El árbol de Hoffman se crea empleando el siguiente algoritmo. Creamos una lista ordenada de nodos. Los elementos en la lista representan los valores de la variable aleatoria y son ordenados por probabilidad. Estos nodos serán justamente las hojas del árbol, ¿sí? Y tomamos los primeros dos ítems de la lista, es decir, los que tienen las probabilidades más pequeñas, y creamos un padre, ¿sí? O un nodo padre para ellos, que de tal manera que el hijo más pequeño esté a la izquierda, ¿no? Y el más grande a la derecha. Y la probabilidad de este nuevo nodo será la suma de los dos hijos, ¿sí? Prácticamente el algoritmo de Hopf, ¿no? El nuevo nodo se agrega a la lista de la posición de la derecha y se repite el paso previo hasta que toda la lista solamente tiene un elemento, lo cual es la raíz del árbol, ¿sí? Y ahora, bueno, la generación muestra se sigue como a continuación. Generamos un número aleatorio entre 0 y 1 y lo comparamos con la probabilidad de el hijo de la derecha. ¿Sí? Si el valor es más pequeño, movemos el hijo, pero nos movemos al hijo de la derecha. Si es más grande, damos la probabilidad del hijo de la derecha del número aleatorio U y nos movemos al hijo de la izquierda. Y comparamos el número aleatorio a la probabilidad del nuevo hijo de la izquierda. Perdón. Y repetimos este paso previo hasta llegar al nodo, el cual ya es una hoja, ¿no? Entonces dejen ver si aquí tenemos esta parte, tenemos este listado. Por ejemplo, estos son los valores, ¿sí? Vean que aquí tenemos f de x es 0.1, 0.3, 0.2, 0.15, 0.25, y este es el f de x es 0.15, más 0.3, 0.4, más 0.2, 0.6, más 0.15, 0.75, más 0.25, 1, ¿verdad? Entonces sería la iteración o la primera iteración. Juntamos los más pequeños, en este caso sería 15 y 10. Y entonces juntamos este, que es el 1 y el 4, y nos da el 0.25. Y luego tenemos 0.25, lo juntamos con 0.20. 0.25 con 0.20 me da 0.45. ¿Sí? Y luego me queda ya el 0.45 no lo puedo juntar porque existen dos más pequeños, que es el 0.25 y el 0.30. Entonces, con estos puntos 25, 0.30 genero 0.55. Y ahora si tengo 0.45, 0.45, los juntos me dan el 1, ¿no? Ese sería cómo construyo el árbol. Entonces, por ejemplo, vamos a ver lo siguiente. Si yo me aviento un volado, o digamos, genero un número aleatorio uniforme entre 0 y 1, ¿sí? Vamos a suponer que nos da, ¿qué número les gusta? ¿Qué les gusta? El punto 4, ¿no? Sí, vean que punto 4 no existe en la lista, ¿verdad? Entonces vean que yo, bueno, ¿cómo me dicen que tengo que empezar? Así lo tengo que comparar con el de la izquierda, ¿verdad? Entonces aquí tengo el punto 4, ¿es más grande o más pequeño? Porque punto 45 es más pequeño. Entonces, otra vez me voy con
con el de la, digamos, si me voy ahora con los hijos de este, entonces tengo punto 4 y me dice, bueno, es más grande o más pequeño que el de la izquierda, punto 20. Ah, es más grande, entonces ahora le resto el punto 20 y me queda punto 20, ¿sí? Entonces dice, bueno, ya le resté, entonces punto 25 me queda aquí, entonces ya tengo punto 20. Entonces digo, ok, punto 20 es más grande que punto 10, sí, entonces le resto el punto 10 y me queda punto 10 y total que el número que el cual vamos a arrojar sería el punto 4, ¿no? Perdón, sería el 4, ¿sí? Esa sería la idea de cómo funciona esto, ¿verdad? Ahora imagínense que es un número más pequeño, por ejemplo, el punto 5, ¿sí? Entonces, si es punto 5, vean que lo comparo con este, es más pequeño, ¿sí? Punto 5 es más pequeño que punto 20, ¿sí? De tal manera que pues no hay manera, aquí se queda y genero el 3, ¿no? ¿Sí? Porque recuerden que la única manera de irme para acá es cuando le resto el punto 20, ¿verdad? Pero no le puedo restar punto 20 a punto 05, perdón. ¿Sí? Ok. Ok, ahora dicen, ok, ¿cómo genero una variable aleatoria de una distribución a través de una distribución uniforme? Otra vez tengo mi número uniforme entre 0 y 1 y ahora decimos que x es igual a más b menos a, ¿sí? Por u, ¿sí? Recordar que b menos a viene siendo el intervalo, ¿sí? En el cual se va a expandir. Antes estaba todo concentrado entre 0 y 1. Básicamente tenemos un intervalo de una unidad, ¿verdad? Al momento que yo lo multiplico por b menos a, es justamente lo extiendo o lo comprimo, no sé cuánto vale b menos a, ¿sí? Al intervalo justamente de a a b, ¿no? Y le sumo a porque al final de cuentas pues me tengo que recorrer, si estoy en cero, pues me recorro hasta la, o si a es negativo, me recorro hacia el lado izquierdo, ¿sí? Pues prácticamente se digan esto simplemente haciendo o escalando justamente ese número, y aquí la escala, digamos, viene siendo b menos a, ¿verdad? Sí. El método de transformación inversa, ¿sí? Aquí otra vez partimos a través de un número aleatorio con distribución uniforme entre 0 y 1, y ahora vamos a suponer que x es una variable aleatoria continua en el intervalo de 0 hasta infinito, y suponemos que la CDF de x, f de x es igual a p de x menor o igual a x, es monótonamente creciente y tiene la función inversa f de menos 1 de y. Entonces la variable aleatoria y, ¿sí? Toma el valor de y igual a f de menos 1 por, bueno, f de menos 1 de u, ¿sí? Y esto obedece la misma distribución de x, x. Esto se conoce como el método de transformada o transformación inversa o inversión de la función de la CDF. ¿Sí? Y la prueba, bueno, aquí viene la prueba, dice, dado que P de U menor que Z para todo, ¿sí? Z entre 0 y 1, entonces lo anterior se mantiene, que la probabilidad de Y menor o igual a X es igual a la probabilidad de que de F menos 1 de U menor que X, o la probabilidad de U menor o igual a F de X o F de X. ¿Sí? De tal manera que Y entonces tiene la misma distribución que X. Y bueno, aquí viene el ejemplo de cómo generar una variable aleatoria de una distribución exponencial a partir de lo anterior. Entonces, la CDF sería simplemente 1 menos el exponente de menos lambda x. Entonces, el inverso de x, perdón, el inverso de esto, ¿sí? Sería simplemente, bueno, obvio, tenemos que, digamos, encontrar ahora o despejar, es como quien diría, ahora necesitamos despejar x. Si yo despejo x, ¿sí? Vean que esto sería
o esto le llamo Y. Entonces, Y, paso el 1 para acá y me queda Y menos 1, pero como aquí me queda un menos, le cambio el signo y me queda 1 menos Y. Para quitar el exponencial saco el logaritmo, entonces me quedaría el logaritmo de 1 menos Y, ¿sí? Es igual a menos lambda X, y finalmente paso dividiendo el menos lambda y me queda que el inverso sería simplemente menos 1 entre lambda por el logaritmo natural de 1 menos Y. ¿Sí? Entonces, bueno, les digo, cuando a mí me tocó hacer esta parte de mi simulador, ¿sí? Me tocó sí generar los números aleatorios uniformes y incluso implementar esta parte porque yo trabajaba justamente con distribuciones exponenciales, o fue lo que estuvimos trabajando en la parte del modelado de redes celulares, ¿sí? Entonces me tocó implementar todo esto, ¿no? Dice, ya que la distribución uniforme pues, también va entre 0 y 1, ¿sí? 1 menos u también tiene la misma distribución, entonces el método de transformación inversa nos da este siguiente algoritmo, ¿no? ¿Sí? Que es el que viene aquí. Y, por ejemplo, aquí tenemos el mismo paso para una Weibull, ¿sí? La Weibull es más o menos, esto es prácticamente la misma, nomás que está elevado a la beta, ¿sí? Entonces se fijan, como está elevado a la beta, pues lo que queda es que es 1 o elevado a la 1 menos beta, ¿sí? Para hacer el despeje, pero prácticamente es lo mismo. Y lo mismo puede ser, por ejemplo, para la gaussiana o para cualquier otra, el método es más o menos similar, ¿no? Tratar de despejar y ver qué función te queda, ¿sí? Esto, si mal no recuerdo bien, en el capítulo, creo que en el 5, ¿sí? El de Papulis, no recuerdo exactamente, pero viene también este método en el Papulis, ¿no? Bastante común en la parte de hecho, para los que llevamos por ahí probabilidad y estadística en nuestros cursos de posgrado, ¿sí? Incluso son ejercicios esta parte de estar generando números aleatorios, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, una transformación de coordenadas polares y a partir de esto nosotros podemos generar también una variable aleatoria con una distribución normal, ¿sí? Entonces tenemos justamente U, donde es una variable uniforme entre 0 y 1, y este se conoce como el método de Box-Müller, ¿sí? Que se generamos dos variables X y Y, ¿sí? Y se diga, bueno, es una distribución, eh, eh, digamos, basado en coordenadas polares, ¿sí? Entonces, lo que queremos probar es justamente que tanto X y como Y son variables aleatorias independientes que obedecen una distribución normalizada, ¿sí? O gaussiana normalizada, ¿sí? Y entonces consideramos que X y Y están en coordenadas polares de tal manera que X cuadrada más Y cuadrada es igual a R cuadrada, ¿sí? Y la tangente digamos, teta es igual a Y menos X, ¿sí? Entonces se consideran que son una distribución conjunta, ¿sí? Con estas variables, ¿sí? Eh, digamos, sacamos lo que sería el jacobiano, ¿sí? Lo evaluamos para la parte de la distancia y en este caso sería el radio, pues, y el ángulo, ¿sí? Y bueno, digamos que simplemente aplicando los valores, entonces R cuadrada y teta van a ser variables independientes, ¿sí? R sería con digamos, un exponencial de 1/2 y teta un uniforme entre 0 y 2pi, ¿sí? Recordar que, bueno, si es uniforme entre 0 y 2pi, pues prácticamente estamos hablando del ángulo que puede estar uniformemente distribuido, puede tomar cualquier valor, ¿no? Y dado u y b, pues ahora sí ya generamos r cuadrada igual a menos 2 logaritmo de u, ¿sí? Y 2 por b, lo cual me da que x igual a r por coseno de teta y y igual a r por seno de teta, ¿sí? Y, bueno, de alguna, digamos, de esta manera yo puedo generar justamente que x y y van a tener una distribución normal, ¿sí? Pues no, esto es básicamente lo mismo que hemos estado viendo, simplemente es un poquito, no me quiero meter en esta parte, pero es un poquito más de probabilidad, pero
digamos que ahorita confíen un poquito en mí, que bueno, que se puede ser o es posible lograr esto. De hecho, es una de las maneras más eficientes de generar variables aleatorias con una distribución gaussiana no normalizada, ¿no? Ok. Muy bien, de aquí pasamos al tema de la simulación de un proceso de Poisson, donde aquí lo que andamos nosotros buscando es generar arribos que sigan una distribución de Poisson. Entonces, recordar que este es el modelo más importante, ¿sí?, para los procesos de arribo que se utilizan en los análisis de los sistemas de telecomunicaciones. Es el proceso de Poisson. El proceso de Poisson normalmente se caracteriza por lo que se conoce como la intensidad de arribos o lambda, que puede ser caracterizado como un proceso con tiempos entre arribos, los cuales son independientes y obedecen una distribución exponencial negativa, ¿sí? Y se denota por el tiempo de arribo del cliente n, y lo ponemos el tn, y los instantes de arribo pueden ser generados utilizando la fórmula de tn más 1 es igual a tn más x a la n, donde x a la n es justamente una variable aleatoria con una distribución exponencial negativa con parámetro lambda, ¿sí? Y bueno, también nos dice que yo puedo generar este mentado t a la n a partir de tn menos 1 entre lambda logaritmo de u, ¿verdad? Donde u es justamente una distribución, bueno, un número generado con una distribución uniforme, ¿no? Entre 0 y u. Ok, esta fórmula, recordar que ya la vimos, ¿sí? La del método anterior, del método de inversión. Y otra manera de generar un proceso de Poisson en el intervalo 0 a t, vean que esta es una manera, es decir, si yo me fijo en los tiempos entre arribos, ¿sí? Si fijan, tengo tn y el siguiente tn están separados por un número que tiene una distribución exponencial negativa, ¿verdad? Eso es lo que me dice un proceso de Poisson. Ahora, otra manera de ver el proceso de Poisson, ¿sí?, es justamente como comentábamos cuando veíamos los procesos de Poisson, es que yo observo el proceso en el intervalo de 0 a t. Es decir, en lugar de ver los arribos, veo un intervalo de tiempo. Y lo que quiero de alguna manera contar es cuántos arribos hubo en ese intervalo, ¿no? Entonces, digamos, n va a ser, o va a tener una distribución Poisson, ¿sí?, con parámetro lambda por t, donde t es un intervalo de tiempo fijo, ¿sí? Y nosotros sacamos la localización de cada intervalo, ¿sí?, t a la n entre 0 a t, de la distribución uniforme de 0 a t, y los instantes t1, t2, tn constituyen las realizaciones de este proceso de Poisson. Ok, algunos más generales. Bueno, tenemos el GI, bueno, cuando en la notación de Kendall tenemos que la G es la distribución general, y GI se refiere a que sea general, pero aparte que son independientes. Entonces, GI son esas dos partes, ¿no? Que es cualquier distribución, pero son independientes. Y todavía más general es, pues no, que no sean independientes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí ya hay unos procesos, no sé si los alcanzaron a ver con José Luis, creo que no, ¿verdad? No nada de procesos de Poisson modulados de Markov, ¿no, verdad? Les comento un proceso creo que se me acabó. ¿Ahí me escuchan? Sí. Ok. Sí. Los procesos de Markov, perdón, los procesos de Poisson son justamente estos procesos que me indican que me obtengo arribos con cierta tasa. Yo modulo un proceso. Se escucha muy... Ya no escucho.
¿Ahí se me escuchan? Sí, escucho mejor. Ok. Ahí sí. ¿En qué me quedé? Ah, bueno, decía que un proceso de Poisson sí está caracterizado justamente con el parámetro lambda, es decir, la intensidad de arribos que yo estoy percibiendo. Entonces, cuando yo modulo este proceso de Poisson, lo que hago es cambiar la tasa, ¿sí? O cambiar la lambda. Dicho de otra manera, tenemos un proceso que en un tiempo tiene una lambda 1 y en otro tiempo tiene una lambda 2 y probablemente en un tiempo 3 una lambda 3, etcétera, ¿no? El proceso más sencillo modulado de Markov es el proceso que nada más tenemos dos estados, una lambda 1 y una lambda 2, ¿sí? Se dice que es modulado de Markov porque, digamos, la transición de estar en el estado de lambda 1 a moverte al estado de lambda 2 no depende de cómo ha evolucionado el proceso, sino simplemente la probabilidad de cambiar de estado solamente depende del estado en donde estás. Si estás en el 1, tienes una probabilidad de cambiar al 2, y si estás en el 2, tienes una probabilidad de cambiar al 1, que nada más depende de ese estado, del estado en el que estás. ¿Sí? Y esto nosotros normalmente lo dibujamos, no sé, déjenme ver si hay una figurita aquí. No. Nosotros lo dibujamos justamente con un diagrama de transición de estados, ¿sí? Donde tenemos una lambda 1 y tenemos una lambda 2, dos circulitos, y hay una tasa de transición del 1 al 2 y del 2 al 1, ¿no? Y otra transición, o más bien no transición, de quedarme en cada estado, ¿sí? Incluso este modelo yo lo utilicé también en la maestría para modelar procesos que ya no eran de Poisson, particularmente los paquetes de datos. Los paquetes de datos que yo estaba recibiendo en una red celular, los modelaba con un proceso de Markov. Incluso, digamos que establecí un método en mi tesis. Hay una propiedad muy deseable, sobre todo de los procesos digamos, de tráfico de datos, que se conoce como la autosimilitud. Y eso se mide con un parámetro que se llama el parámetro Horst. Bueno, normalmente un parámetro que tiene, digamos, esta característica de autosimilitud tiene un parámetro Horst arriba de 0.5, donde normalmente vamos de 0 a 1, ¿no? Pero si está arriba de 0.5 se considera que es autosimilar. Entre más cercano a 1, más autosimilar es. ¿Sí? Pues bueno, yo ideé una estrategia para, de alguna manera, hasta cierto tiempo, hacer que un proceso de Markov modulado un proceso de Poisson modulado de Markov, eh, digamos que evidenciara esta característica de autosimilitud. Si no la podía sostener durante todo el tiempo, pero sí en intervalos de observación a lo mejor interesantes, por ejemplo, durante 1 hora, o durante 2 horas, o 3 días, dependiendo de los parámetros que escogiera, ¿no? ¿Sí? Entonces, con esto, justamente yo decía, bueno, voy a analizar mi sistema, y a lo mejor no lo voy a analizar durante todo el día, pero sí durante 1 hora, y con 1 hora, pues me basta que sea autosimilar para decir, bueno, porque las condiciones del sistema pues van a cambiar, sobre todo en un sistema celular que pueden cambiar de minuto a minuto. Entonces, si yo lo observo durante 1 hora, pues está bien, ¿verdad? Cumple con esta parte, ¿sí? Y bueno, lo mismo lo podemos utilizar también para modelar tráfico de Internet, en redes de Internet, o modelar tráfico autosimilar, que también por ahí lo van a ver, bueno, los que trabajamos con redes en chip. También se considera que el tráfico que existe en las redes en chip también tiene ciertas características de autosimilitud, ¿sí? Sin embargo, los modelos estos no han sido utilizados, bueno, como yo los utilicé en las redes en chip. De hecho, también ahí pudiera ser eh, eh, un buen trabajo para explotar esa parte. Realmente el modelado es bastante sencillo, es bastante cómodo trabajar con modelos de Poisson modelados de Markov, sobre todo si son nada más de dos estados. Obvio que pueden ser de 4, de 8, pero con 2 estados es suficiente, ¿no? Se considera una tasa baja y una tasa alta, ¿no? Y estamos cambiando increíblemente. Okay.
Ok, aquí dice, bueno, ahora, ¿cómo generamos arribos de un proceso de Poisson no estacionario? Dice que algunas veces la suposición de una tasa de arribo constante para los arribos de Poisson, si no es válida, que es justamente lo que estábamos platicando, ¿no? Un proceso de Poisson para el cual la tasa de arribo es una función de tiempo se conoce como un proceso de Poisson no estacionario, es decir, la lambda va cambiando conforme va evolucionando el proceso. Entonces tenemos dos métodos, el método, digamos, de, ¿cómo se llama esta parte? Se me fue la palabra en español. Rebajar, ¿sí? Timing es como rebajar, ¿sí? Viene del thinner, pues, cuando uno le pone thinner a la pintura que realmente le está rebajando, ¿verdad? Es más o menos la idea. Y el método de transformada inversa, el método digamos, de rebaje, ¿sí? El proceso de Poisson con una intensidad de lambda, para los cuales los arribos han sido aceptados con una probabilidad P y rechazados con una probabilidad de 1 menos P, sigue siendo un proceso de Poisson con una intensidad de P por lambda, ¿sí? Por eso se conoce como, digamos, diluir, ¿verdad? Porque digamos que generamos el arribo y después que generamos el arribo todavía nos aventamos un volado, ¿sí? Y con probabilidad P lo aceptamos, ¿sí? Y si no caen dentro de la probabilidad, haz de cuenta que nunca lo generamos, lo desechamos, ¿no? Sí, en simulación dice lambda de t es conocido y se puede determinar por un límite superior, ¿sí? Del lambda asterisco mayor que el lambda t para todo t. La idea es generar arribos con intensidad lambda asterisco en un tiempo o un arribo particular en un tiempo t prima. Se acepta con probabilidad de lambda t prima entre lambda asterisco, ¿no? ¿Sí? Recordar que el lambda asterisco es la mayor lambda que yo puedo tener, ¿verdad? Y bueno, el algoritmo dice, sea TDN el instante de arribo del cliente n, dejamos que tau sea igual a tn, donde tau es el tiempo de simulación, ¿sí? Generamos 1 y 2, es decir, dos variables aleatorias uniformemente distribuidas entre 0 y 1, y decimos ahora justamente que tau va a ser igual a tau menos, bueno, utilizando el método de inversión, y luego todavía ahí nos aventamos o utilizamos el otro valor donde decimos que lambda de tau entre el lambda asterisco sería el valor con el cual vamos a comparar el otro valor que generamos de la distribución uniforme, ¿sí? Y bueno, si eso es verdad, entonces t de n-1 es igual a t, si no, nos regresamos al paso 2, es decir, repite esto, ¿verdad? Y el problema es que, bueno, estamos generando arribos extra, es decir, estamos trabajando de más, porque vean que muchas de las cosas las generamos, pero las tiramos, ¿verdad? Esto es muy ineficiente si el lambda asterisco es muy grande comparado con la mayoría de los valores de lambda t. Por ejemplo, ¿sí? A unos picos muy altos, ¿sí? Que le dan forma justamente a la función. Okay. El método de transformación inversa es comparable con el método de transformación inversa de la CFD, donde definimos aquí una función, ¿cómo se llama esta letra? No es delta, es una mayúscula, no me acuerdo. Bueno, vamos a suponer que sea delta, no es delta. Delta t es de 0 a, creo que es la lambda mayúscula, ¿no? Sí, creo que es lambda mayúscula, es igual a la integral de 0 a t de la lambda minúscula de y entre d y y, por d de y, ¿sí? Donde la lambda t denota justamente el número promedio de arribos en el intervalo de 0 a t. Entonces la idea es primeramente generar los instantes de arribo tn con una intensidad de Poisson de 1 y hacer una transformación justamente con esto donde el inverso de esto es justamente la función inversa de la lambda mayúscula, ¿no? Entonces las TDN constituyen un proceso de Poisson con una intensidad lambda de t. Entonces el algoritmo es como sigue, sea tau de n que denote los instantes de arribo del cliente n,
que son generados con intensidad de 1. Ahora, TDN denota el tiempo actual del arribo con intensidad lambda de t. Generamos una variable aleatoria uniforme entre 0 y 1. Ponemos que tau de n más 1 es igual a tau de n menos lambda, perdón, el logaritmo natural de u. ¿Sí? Recuerda que esto es porque tenemos un proceso de Poisson con intensidad 1. Y agarramos este valor y lo metemos justamente al inverso de esta función, ¿verdad? Entonces, los beneficios, bueno, todos los eventos que se generan pueden ser utilizados, ¿sí? El problema es que, bueno, resolver el inverso de esta integral, pues, puede ser algo complicadito, ¿verdad? ¿Sí? Recordar que, bueno, esta integral, pues, no conocemos hasta no conocer la distribución o la forma que tiene lambda t, ¿verdad? ¿Sí? Pero bueno, ya sé que la podamos hacer a mano, o igual recordar que a veces las integrales pues, nos podemos poner de matemática, de MATLAB, o cualquier otro, digamos, paquetería matemática que nos pueda ayudar a resolver la integral, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos esta parte de aquí, ¿no? Vean que esta es la función seno de t sobre 10, ¿sí? Queremos que tengan, digamos, esta distribución, conforme va avanzando el tiempo, sube la lambda y luego baja, ¿no? Entonces, digamos que el inverso de esto viene siendo justamente esta parte de acá, ¿sí? Que es a través de la integral. Y bueno, este es cómo generamos justamente los intervalos, ¿no? Vean que otra vez este es de 0 a 30 y bueno, ahora quedan con nuevos valores de 0 a 20, ¿no? Digamos que todo esto es, bueno, bagaje cultural, ¿sí? La ventaja que tenemos es que gracias a Omnet no tenemos que preocuparnos por esta parte, ¿sí? Ya nos ayuda Omnet para generar todo esto. Pero, por ejemplo, si ustedes estuvieran trabajando, imagínense en MATLAB, ¿no? Y en MATLAB y no tuvieran, o están trabajando con una distribución toda rara, ¿sí? Y ustedes quisieran generar una distribución o números aleatorios con cierta distribución, vean que a partir de operaciones en una distribución uniforme podrían generar realmente cualquier distribución, ¿no? O números con cualquier distribución. Okay. Okay. Bien, continuamos con nuestras presentaciones. Y bueno, hoy entramos ya al tema de colección y análisis de datos de simulación. Y lo que vamos a hablar aquí es la parte de cómo simular propiedades estacionarias y transitorias, ¿sí? Cómo hacer un análisis estadístico y cómo analizar también los intervalos de confianza, ¿sí? Cómo hacer, digamos, lotes o el método de promedio basado en lotes y la simulación regenerativa, ¿sí? Esto lo vamos a ver aquí y luego yo espero que me dé tiempo para luego ir corriendo justamente a Omnet y ver justamente cómo a través de las opciones que ya tiene el simulador puedo observar o puedo aprovechar a generar justamente estos lotes y generar repeticiones y demás. Bien, entonces empezamos con la colección o recolección de estadísticas. Y el objetivo de una simulación pues, es evaluar el desempeño del sistema que estamos considerando, ¿no? Y empleando una simulación uno intenta estimar los valores de algún parámetro que justamente caracteriza lo que es el desempeño del sistema.
Este parámetro puede estar relacionado ya sea tanto a un comportamiento transitorio del sistema, por ejemplo, puede ser el tiempo de promedio de espera de los primeros 25 clientes, entrando a una cola vacía MM1, ¿sí? Dado con una carga fija, lambda, por ejemplo, o cuando lo analizamos en un estado estacionario, un estado estable, por ejemplo, el tiempo promedio de espera de los clientes en una cola MM1 con una carga dada, ¿no? Y más aún, este parámetro puede describir la situación desde el punto de vista de los clientes que entran, ¿sí? De manera discreta, por ejemplo, la longitud el promedio de la cola vista por el cliente que entra en una cola MM1, ¿sí? O desde el punto de vista del sistema, que es la longitud promedio de la cola en una cola MM1 dada una carga, ¿no? Entonces, la ventaja de la simulación que lo puedo analizar de esos dos puntos de vista, ¿no? Para recordar que para el caso de Poisson, esto significa lo mismo, ¿verdad? ¿Sí? Ahí no tengo problemas, pero recordar que por eso utilizamos la simulación cuando no tenemos un proceso de Poisson, ¿verdad? O cuando tenemos cosas raras, ya no podemos asegurar justamente la propiedad pasta, ¿verdad? Si se acuerdan de la propiedad pasta, ¿verdad? La propiedad pasta es justamente asociada a los procesos de Poisson, que justamente me dicen que, bueno, no importa que si yo lo observo, los promedios digamos, en el tiempo, son los promedios del proceso, ¿verdad? Prácticamente es lo que me dice la propiedad pasta, ¿sí? Y aquí, si no tengo la propiedad pasta, entonces ya no basta que yo analice el tiempo, sino que también tengo que analizar justamente lo que está sucediendo en cada, por ejemplo, si yo quiero calcular el tiempo o la cola promedio que ve un cliente que llega cuando no tengo procesos de Poisson, sí lo puedo hacer a través de una simulación. Ok. Pues bueno, para nosotros hacer estas inferencias estadísticas necesitamos varias observaciones, ¿sí? Dice, preferentemente independiente, ¿sí? Es decir, las observaciones no tienen nada que ver una con la otra, e idénticamente distribuidas, que tengan la misma distribución, ¿verdad? Es decir, no las mismas variables, pero variables con las mismas distribuciones e independientes. Ok, para el caso... por ejemplo, si yo quiero simular propiedades transitorias, si nosotros estamos estudiando un parámetro, bueno, y esto lo voy a hablar ahorita de manera más general, ¿no? Tal vez en la parte de lo que estamos trabajando nosotros ahorita, digo, porque ustedes todavía están con la idea de las colas MM1 y ese rollo, ahí la parte de transitorios luego no tiene mucho sentido. Pudiera tener a lo mejor ya una aplicación específica, pero más adelante, o sobre todo cuando estamos hablando ya de procesos electrónicos, procesos, imagínense donde ya están interactuando varios agentes o varios procesos o varias partes de un sistema, y de repente hay veces que ocurre un evento inesperado que alguien lo puede relacionar con un error del sistema o alguien lo puede relacionar con un éxito del sistema, ¿sí? Y eso solamente ocurre, digamos, cuando ciertas condiciones suceden. Por ejemplo, al inicio o al final, o a lo mejor en medio, pero nada más en un periodo de tiempo finito. Eso se considera una propiedad transitoria o un evento transitorio que justamente en promedio, si yo lo promedio, pues nomás ocurrió una vez. Entonces, pues cuando yo lo promedio en observarlo desde menos infinito a infinito, pues voy a decir que nunca ocurrió, ¿verdad? ¿Sí? Pero si ocurrió, aunque ocurrió con una probabilidad muy baja, pero es justamente esta parte transitoria que tal vez es lo que más me interesa a mí, ¿no? ¿Sí? Y bueno, entonces si yo estoy utilizando justamente, o estoy estudiando, perdón, un parámetro relacionado con una experiencia de nivel de servicio por el cliente, entonces cuando termina la simulación, yo voy a tener un número de clientes que han pasado a través de mi sistema y ya los he observado su comportamiento, ¿no? Por ejemplo, si estamos interesados en lo que comentábamos, ¿no? El tiempo de espera promedio de los primeros K clientes, ¿sí? Entonces la simulación continúa hasta el cliente K, ¿sí? O sea, y observamos esos primeros K clientes, ¿no?
¿sí? Y esto, por ejemplo, para alguien puede ser muy importante si quiere a lo mejor analizar a ver qué pasa cuando yo abro mi negocio, o abro una tienda, o abro la venta no sé, de tickets en línea, o cualquier cosa. Yo quiero modelar esta parte, ¿no? ¿Sí? Este sería esto, ¿no? La observación X es, digamos, la observación que estoy observando, me da una corrida de simulación y entonces el promedio de los tiempos de espera WI de los primeros K clientes en esta simulación sería justamente como sigue. Vean que I sería el cliente. Tengo una sumatoria desde el cliente 1 al cliente K y estoy sumando el tiempo de espera de cada cliente y lo divido entre el número total de clientes. ¿Sí? Entonces dice, basado en el teorema del límite central, este promedio puede considerarse con ser aproximadamente normal, ¿sí? Entre más grande K, pues más se va a parecer justamente una distribución normal. Y para hacer inferencias estadísticas, nosotros necesitamos tener varias observaciones distribuidas, perdón, independientes y idénticamente distribuidas. Estas se obtienen haciendo varias simulaciones o varias correas de simulación, las cuales son independientes. ¿Sí? Entonces, bueno, se espera que la distribución de estas corridas tenga justamente una distribución, digamos, entre más tenga, van a tener una distribución gaussiana o normalizada, ¿sí? Y obvio, entre más tenga, pues más confianza voy a tener yo, ¿no? Vamos a ver justamente más adelante la siguiente conjunto de diapositivas, habla de cómo reduzco la varianza, porque al final de cuentas, recordar que una variable de la teoría normalmente distribuida se compone de dos parámetros, y la media, que normalmente es lo que nosotros decimos, mira, dice cuando promedié me dio justamente, es decir, cuando saqué la media me dio esto. Pero otra más importante, ya lo vimos con justamente los diagramas de caja, tiene que ver con la varianza, es decir, qué tanto se alejan los valores de ella, ¿verdad? Conforme mi varianza, es decir, mi diagrama de caja sea más, o la cajita sea más pequeña, mayor confianza voy a tener yo en el valor que estoy obteniendo, ¿no? Okay. Ok, si estoy estudiando una cantidad que está relacionada con el desempeño del sistema, el cual puede ser observado de manera continua, una simulación termina en un tiempo predeterminado t. Si vean que la otra, como quería ver nada más los k primeros, pues lo termino hasta el k. Esta que realmente puede ocurrir en cualquier tiempo t, pues simplemente agarro un intervalo de tiempo para ver cuántas veces ha ocurrido, ¿no? Por ejemplo, si estamos interesados en la longitud de la cola, la longitud promedio de la cola, en intervalo 0 a t, ¿sí? Dice, la simulación se continúa hasta el primer evento que ocurre después del tiempo t. Entonces, la observación X me va a dar una corrida de simulación y ahora la vamos a promediar en el tiempo, ¿sí? De la longitud de la cola L de t en el intervalo 0 de t. ¿Sí? Vean que ahora lo que hago es sumar estas longitudes, o todo lo que ha cambiado la longitud de la cola, y lo divido entre el intervalo de observación, que es t. Vean que el tiempo de observación va de 0 a t. Si no fuera de 0 a t, entonces, en lugar de ser de t mayúscula o 1 entre t mayúscula, ¿sí? Vean que la integral primeramente tendría que ir de t1 a t2, y la división tendría que ser 1 entre t2 menos t1, ¿verdad? ¿Sí? Para que corresponda al intervalo, ¿no? Dice, ya que la longitud de la cola es constante entre eventos, la integral puede ser fácilmente calculada como una suma de escalones, ¿sí? Dice, nota que el manejo especial del último evento, ¿no? Recordar que siempre hago o me voy hasta el evento que ocurre justamente después del intervalo t, ¿no? Para tomar en cuenta todos, ¿no? Y bueno, para tener inferencias estadísticas, nosotros tenemos que tener otra vez
observaciones que sean independientes e idénticamente distribuidas. Esas se obtienen haciendo varias simulaciones o varios correos de simulación, los cuales son independientes. Es decir, realizaciones son generadas con números aleatorios independientes o secuencias de números aleatorios independientes. Okay, y la simulación de las propiedades en estado estable lo hacemos a través de la recolección de estadísticas. Se hacen más o menos de la misma manera de las propiedades transitorias, ¿sí? En el inicio de la simulación, sin embargo, nosotros le llamamos lo que es el periodo de calentamiento, es decir, antes que el sistema alcance el equilibrio, y todos esos datos se descartan, ¿sí? O dicho de otra manera, yo empiezo a guardar estadísticas o arranco los contadores después de que pase cierto tiempo, y ese periodo del tiempo le llamamos el tiempo de calentamiento, ¿no? De hecho, bueno, Noxin, el mismo Noxin, que es un simulador de redes en chip, ya lo trae integrado. Tú le puedes decir cuál es el tiempo de warm-up. También en la parte de Omnet también tenemos un lugar donde decimos queremos un periodo de warm-up, también lo tienes. Y bueno, observaciones repetidas ahora pueden producirse de 3 diferentes maneras: repeticiones independientes, métodos de promedio de lotes y métodos regenerativos. ¿Sí? En el caso de las repeticiones independientes, la colección de datos en cada repetición se inicia después del periodo de calentamiento. Un problema separado es determinar la longitud del del periodo de calentamiento, ¿sí? Vean que aquí no nos dice o depende mucho del sistema ese valor o ese periodo cuánto vale, ¿verdad? Digamos, más o menos para dar unos números. Cuando yo estoy simulando, o normalmente cuando yo simulaba en Moxin, que era un simulador de redes en chip, y ahí o el periodo se da en ciclos de reloj. Si mal no recuerdo, hablaba yo un periodo de calentamiento de entre 10.000 ciclos de reloj hasta 100.000 ciclos de reloj, más o menos, dependiendo del sistema y, obvio, la carga del sistema, ¿verdad? ¿Qué tantos paquetes estaban inyectando? Ok, en el método de promedios de lotes, ¿sí? no de lotes, de los que se ponen, sino de lotes, ¿verdad? ¿Sí? Uno hace una simulación, una correa de simulación muy larga, la cual de manera artificial se divide en pedazos, de los cuales cada uno se considera una corrida separada, ¿sí? De tal manera que solamente consideramos un periodo de arranque, pero las observaciones no son completamente independientes, ¿verdad? Hay que tener cuidado, ¿verdad? Y en el método regenerativo, uno requiere que el proceso sea simulado, que el proceso de simulación sea regenerado. Si este es el caso, uno tiene observaciones distribuidas independientes, observaciones independientes e idénticamente distribuidas con diferentes periodos de regeneración. Por ejemplo, una cola GG1 se regenera ella misma siempre que un nuevo cliente entra cuando el sistema está vacío. O sea, si yo logro vaciar el sistema, prácticamente se puede ver como que arrancamos de nuevo, ¿no? Y todos los procesos de Markov son regenerativos. Y si un problema es que la longitud de los periodos de regeneración puede ser muy larga, ¿sí? Incluso puede ser que no la pueda determinar, ¿de verdad? Creo que lo que trabaja más fácilmente, bueno, lo que he visto que trabaja de manera ya puntual, Omnet, es el de arriba, ¿no? La parte del regenerativo realmente no es difícil porque depende de la simulación. Y la parte de la división, como no es completamente independiente, pues Omnet dice, bueno, yo lo que quiero es independencia, entonces no lo trabajo, ¿no? Ok, ahora también puedo tener técnicas para remover transitorios, ¿sí? Uno usualmente está interesado justamente en las propiedades en el estado estable, ¿sí? O en el estado en equilibrio estadístico, también lo conocemos, ¿sí? Del sistema. Entonces, la parte inicial de la simulación normalmente le conocemos como el transitorio,
no se incluyen en la colección de datos, y el estado estable se alcanza cuando la memoria del estado inicial del sistema ha sido olvidada. ¿Sí? Por ejemplo, dice, cuando el estado inicial del sistema, ¿sí?, no tiene un impacto en la distribución de los estados actuales. ¿Sí? Y la remoción de transitorios puede ser hecha por alguna de las siguientes maneras. Una corrida muy larga, ¿sí? Por eso es que a veces uno dice, bueno, ¿y qué tanto tengo que simular, ¿no? Pues, a ver, si quieres incluir los transitorios, poquito, ¿eh? Si no te interesan los transitorios, sí, a lo mejor tienes que irte más allá, ¿no? Un poquito más allá. Y todo también depende de las tasas, ¿no? ¿Sí? Porque tú puedes decir, bueno, voy a simular un segundo, pero si tu tasa es de un arribo por segundo, pues no, ¿verdad? Voy a simularlo 10 segundos, pero si tu tasa es de un arribo por segundo, tampoco. Voy a simularlo 100 segundos, si tu tasa es de un arribo por segundo, bueno, probablemente ahí ya. ¿Sí? Ya son 100 segundos, ya yo creo que hay suficientes arribos ahí para ya considerar que llegaste al estado estable, ¿no? Etcétera, ¿no? Una inicialización propia, ¿sí? Es decir, ya inicializarlo, que no arranque un sistema vacío, ¿sí? O descartar el periodo de calentamiento, ¿sí? El promediado de lotes o la simulación regenerativa, ¿verdad? Que ya los vimos. Ok, una corrida muy larga es un método, dicen, duro, ¿sí? Dice digamos, difícil. Si la corrida es lo suficientemente larga, pues el efecto de los transitorios se desvanece. Sin embargo, pues una corrida muy larga, pues, digamos, gasta recursos, ¿sí? Gasta tiempo. Es difícil conocer qué tan largo es suficiente, ¿verdad? O qué tanto tenemos que nosotros correr esto, ¿no? Una inicialización propia, bueno, en lugar de arrancar la simulación en un estado inicial artificial, por ejemplo, un sistema vacío, uno puede arrancar el sistema en un estado que sea cercano al equilibrio, es decir, inicializar variables aleatorias, ¿sí?, con sus promedios, digamos, con sus valores promedios de una corrida larga. Estos pueden ser conocidos de manera aproximada de simulaciones anteriores o en base a consideraciones analíticas. Esto reduce el efecto de los transitorios iniciales, pero no los remueve de manera completa. Si las distribuciones en equilibrio de las variables de estado se conocen, entonces el transitorio inicial puede ser completamente removido sacando los valores iniciales a través de estas distribuciones, ¿sí? Si yo conozco la distribución de los estados, pues saco un valor aleatorio con esa distribución y lo asigno, ¿no? Y con eso arranco, ¿no? Digamos, generaciones independientes para cada corrida de simulación. Usualmente, sin embargo, las distribuciones no las conocemos, por eso estamos haciendo la simulación, ¿no? Porque no conocemos la distribución. Es un poquito, ¿qué es lo primero? Si el huevo o la gallina, pero bueno. Esto también, bueno, lo podemos sacar o hacer una primera simulación, tratar de hacer una aproximación y después repetir esta parte, ¿no? Y de hecho es, bueno, no, a lo mejor me adelanto un poquito, pero luego vienen unos procesos, sobre todo cuando quiero ya hacer unas simulaciones, cuando no conozco nada, entonces normalmente la gente dice, pues inicialízalo en cero, lo corres y obtienes promedios, y luego agarras esos promedios y inicializas ahora de nuevo con esos promedios y tratas de hacerlo lo suficientes número de veces hasta que ya no cambie. Si ya no cambia, quiere decir que ya encontraste las distribuciones, ¿verdad? Si vuelves a correr la simulación y vuelven a cambiar esos promedios, quiere decir que no estaba cercano, ¿verdad? Que todavía tenías que hacer repeticiones, ¿no? Pero eso es algo, una cuestión práctica que luego hacemos, ¿no? O bueno, ya con los años uno ya se la sabe, ¿verdad? La otra es justamente descartar datos iniciales, que es un método más directo, ¿sí? Con utilizar un periodo de calentamiento, ¿sí? Una vez que se vence ese periodo, entonces empezamos a recolectar los datos. Pues tenemos el problema de, bueno, ¿qué tan largo debe ser este transitorio? En algunos casos se conoce de manera aproximada,
por ejemplo, en un sistema de pérdidas ordinario, el tiempo de relajación es más o menos igual al tiempo promedio de retención de una llamada. El tiempo puede ser descartado cuando n tiempos de retención, donde n es del orden de 3 a 10, ¿sí? El efecto del estado inicial puede ser reducido por un factor de e a la menos 10, aproximadamente 10 a la menos 1.3, menos 4.3, etc. Pues en general, el tiempo de relajación no se conoce por adelantado, entonces uno puede utilizar experimentos y simulaciones repetidas de la misma longitud. Los datos se descartan en todas las corridas. La longitud de los periodos del periodo de descarte se incrementan de 0 hasta el promedio de los datos no descartados, y esto se saca como una función de la longitud del periodo descartado. Es decir, yo puedo ir viendo justamente o moviendo el tiempo digamos, de warm-up o de calentamiento, y lo voy relacionando justamente con, digamos, los cambios que yo veo, ¿no? Lo voy moviendo de tal manera que hasta que yo no vea justamente ya variaciones en los promedios, ¿no? Entonces, cuando los promedios ya no cambian más, ¿sí? Yo puedo, dice, con incrementar el tiempo de descarte o el tiempo de warm-up, ¿sí? Quiere decir que ya quitamos el transitorio, ¿verdad? Entonces, esa es una manera de hacerlo, ¿verdad? A ver, lo pongo en 10 segundos, ¿sí? Y saco el promedio. Luego lo pongo en 20 segundos. Si el promedio es diferente, entonces lo sigo incrementando. Lo pongo en 30. Y así me la llevo, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos? Okay. Y bueno, también podemos hacerlo o sacar los promedios en una ventana que se mueve, ¿sí? Una ventana deslizante, ¿sí? Que es un método empírico para determinar justamente la longitud del transitorio. Entonces yo tengo simulaciones repetidas, con simulaciones repetidas, los datos se coleccionan solo dentro de una ventana estrecha, ¿sí? Y el promedio de la cantidad de interés sobre la ventana se calcula como una función de la ubicación de la ventana, ¿sí? Entonces la función se promedia sobre las varias repeticiones para suprimir las fluctuaciones, ¿sí? Y conforme la función de la ubicación de la ventana, las cantidades consideradas van a cambiar, ¿sí? Ya sean en el inicio, ¿sí? Y después, conforme la ventana ya sea, digamos, esté alejada del inicio, pues ya va a ser más o menos igual, ¿no? Cuando el valor constante se alcance, quiere decir que ya no tenemos un transitorio. Y es muy común que el transitorio sea muy pequeño y es fácil, digamos, ubicarse en el lado seguro, donde el periodo puede ser descartado. Por ejemplo, doblar la longitud de lo que nosotros determinamos como un periodo de transitorio de manera empírica, ¿sí? Por ejemplo, si alguien dice, bueno, no sé, vamos a suponer que, digamos, en un banco, ¿no? Uno dice, a ver, ¿qué pasa si yo empiezo a tomar mediciones, no sé, cuando yo abro el banco, ¿verdad? Debería tomar en cuenta el transitorio. Y alguien te diría, no, a ver, cuando recién abres el banco, pues va a estar vacío. Mejor empieza a tomar mediciones, no sé, 15 minutos después o 20 minutos después, ¿sí? Y básicamente sería algo empírico, ¿sí? Lo que podemos hacer es justamente medirlo, ¿sí? Y después hacer la medición, o sea, a los 20, a los 30, ¿sí? Y ver si la medición que hicimos a los 15 y a los 30 no cambia, ¿sí? Quiere decir que 15 era suficiente, ¿verdad? Si está cambiando, quiere decir que todavía 30 lo tenemos. O sea, 30 lo tenemos que probar y tendremos que hacer otra medición en 45. ¿Sí? Si la de 45 y 30 ya no cambia, quiere decir que ya 30 estaba bien, ¿no? Y así lo hacemos, ¿no? Ok. Bien, bueno, esto no tiene mucho caso ya que no
No lo vamos a manejar con nombre, pero bueno. Bueno, recordar que cuando nosotros hacemos las medias o los promedios de lotes, ¿sí? Es una simulación muy larga, entonces, pues, obvio que el primer lote, pues, iba a tener los transitorios, pero los después no. Y la parte de la simulación regenerativa, pues, prácticamente no necesitamos manejar el transitorio inicial, pero bueno, siempre vamos a tener esa parte digamos, de cuando arrancamos desde cero, ¿no? O sea, lo vamos a ir arrastrando. Y recordar que, bueno, siempre que regresamos a cero es prácticamente como si volviéramos a hacer la simulación, ¿no? Ok, ¿cuándo paramos la simulación? Bueno, la simulación va a parar cuando se cumple la condición de parada, ¿sí? Y uno tiene que ser muy cuidadoso en manejar los ítems, ¿sí? Que aún se encuentran transitando en la red o nuestra simulación en el tiempo de parada. Imagínense que yo paro la simulación en los 10.000 ciclos, pero todavía tengo por ahí en los ruteadores algunos paquetes, son unas cosas por ahí. En la cola de eventos todavía tengo ahí programados algunos. Todo eso lo tengo que limpiar antes de borrar, ¿no? ¿Sí? Entonces, en consideración a una cantidad basada en eventos, por ejemplo, desde el punto de vista del cliente, ¿sí? El bloqueo de las llamadas ofrecidas es la proporción, por ejemplo, la proporción también de los paquetes que digamos que se sobrepasan o estoy tirando, ¿sí? Eh, sigue siendo todavía importante en el punto de parada, ¿verdad? O sea, esto que estoy diciendo es, si me interesa el bloqueo de las llamadas, ¿sí? Vean que aunque haya parado la simulación, hay cosas que todavía están sucediendo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces tengo que tomar muy en cuenta que, o digamos hacer un corte justamente hasta ahí. Entonces tengo que calcular todas las estadísticas sin tomar lo que esté en tránsito, ¿verdad? Ok, entonces uno debe tomar en cuenta, dice, justamente, ¿no? Solamente estos eventos que han sido completamente manejados, es decir, que ocurrieron y los conté y todo el rollo, ¿verdad? Si ocurrieron pero todavía no los cuento, ya los descarto, ¿sí? Ya no entran en mi conteo, ¿verdad? Por ejemplo, el tiempo de promedio de espera, que es la suma de los tiempos de espera de aquellos clientes, los cuales ya no están esperando, ¿sí? Y han entrado en el servicio, ¿verdad? Es decir, vean que si alguien está esperando todavía, ese no cuenta, ¿verdad? Solamente cuenta el tiempo de espera de los que ya terminaron su espera, ¿sí? Y entonces, eso sería el número de clientes, bueno, ese sería la suma del tiempo de espera de los clientes, los cuales ya no están esperando, y entre el número de clientes, ¿sí? Que ya no están esperando, ¿verdad? ¿Sí? Es decir, que ya pasaron, ¿verdad? Nunca voy a considerar los que todavía están ahí esperando, ¿verdad? Eso es, ya cuando, si terminó mi simulación, ya no los tomo en cuenta, ¿no? Dice, en consideración a una cantidad basada en tiempo, es decir, desde el punto de vista del sistema, ¿sí? Por ejemplo, la longitud de la cola L o la proporción del tiempo que el sistema ha estado en estado de bloqueo, el cálculo del promedio tiene que extenderse precisamente hasta el tiempo de término T de la simulación. Por ejemplo, la longitud del promedio, el promedio de la cola sería de 0 a T, donde T es el tiempo de parada, ¿sí? Y tengo que integrar, ¿sí? O dicho de otra manera, sumar las L's que yo he tenido y dividirlo entre el periodo. Por ejemplo, el valor del integral puede ser coleccionado simplemente o recolectado restando el tiempo de arribo y agregándole el tiempo de salida cuando ocurre la salida del cliente. Y estos clientes que están en el sistema en el tiempo T, se manejan como si hubieran, digamos, salido del sistema en ese tiempo T.
Entonces, por ejemplo, aquí, ¿verdad? Aquí ya está, dicen con manzanitas, ¿verdad? Dice, el tiempo de la integral de la longitud L de t se compone de los tiempos que pasan un individuo, los clientes individuales, perdón, en el sistema, ¿no? Entonces yo estoy observando desde el 0 hasta t. Entonces el tiempo que pasa un cliente es la diferencia de t2 menos t1. Todo esto es mi tiempo, digamos, que yo paso en el sistema. Entonces la integral L de t puede ser acumulada restando t1 de la integral en el arribo del cliente y sumando T2 a la salida del cliente, ¿no? Cuando la simulación termina en un tiempo T, la integral será evaluada correctamente si todos los clientes en el sistema en un tiempo se consideran como que han dejado el sistema en ese tiempo, ¿sí? Es decir, T se agrega al integral para cada cliente que está dentro, ¿no? Entonces aquí yo justamente estoy considerando que si vean que si yo no hubiera parado mi simulación en el T, o sea, este de aquí todavía o saldría hasta este tiempo y este hubiera salido en este tiempo. Pero como yo paré mi simulación aquí, aquí considero que todo el mundo se fue. ¿Sí? Esa sería la idea que está detrás de todo esto. ¿Okay? ¿Alguna duda, pregunta hasta aquí? ¿No? Si No. se fijan, son muchas cuestiones, y esta es la parte que me gusta. Y les soy sincero, yo todo esto lo tuve que aprender a la mano. ¿Sí? Aquí ya alguien nos hizo ya el favor de ponerle una presentación, ¿sí? Pero cuando digo que yo tuve que aprenderlo a la mala es que antes pues no estaba tan estudiado todo esto. Les digo, eso fue ya hace, quedamos que 18 años, y ya cumplió la mayoría de edad, mi tesis casi, de maestría. Y, y entonces, bueno, esto era relativamente nuevo, ¿sí? Y justamente todo esto de paramos la simulación y qué hacíamos justamente con lo que estaba en tránsito. ¿Lo tomábamos en cuenta? ¿No lo tomábamos en cuenta? ¿Sí? Entonces muchas veces fue de que a prueba y error y a veces estos detallitos eh, nos generaban unas diferencias justamente con la parte, por así llamarlo, la parte teórica. Y entonces hasta que no comparábamos y decíamos, a ver, ¿por qué no nos da exactamente lo mismo? Y ya veníamos a revisar esto y veíamos que estábamos considerando de más, entonces ya recortábamos y fuera cuando ya de alguna manera coincidía, ¿no? Ok, bien. Ahora vamos a hablar de los análisis estadísticos y los intervalos de confianza. Ok, en la parte de intervalos de confianza tiene mucho que ver con lo que estamos haciendo. Digo, no perder de vista que la simulación que estamos haciendo prácticamente estamos, a lo mejor suena, la palabra adivinar suena muy fuerte, pero estamos estimando o estamos de alguna manera tratando de encontrar un valor que no conocemos, ¿verdad? Por ejemplo, sobre todo son asociados mucho a la parte del desempeño, por ejemplo, la longitud promedio de una cola o el número de paquetes que pasan por unidad de tiempo, qué sé yo, ¿sí? Pero son parámetros que no conocemos, ¿sí? Que los podemos estimar, a lo mejor en la parte teórica, pero para unas situaciones muy especiales probablemente la parte teórica no tenga una solución cerrada o no sea muy fácilmente, no lo pueda yo analizar muy fácilmente. De ahí que a través de la simulación yo voy a tratar de estimar este parámetro relacionado con el desempeño, ¿sí? Y bueno, yo quiero justamente que a través de la simulación, pues conocerlo, pero de alguna manera el conocerlo no me va a bastar una sola corrida, ¿sí? De esta simulación para, digamos, tener una observación de ese parámetro y a partir de esa observación decir que ya todas las observaciones posibles van a tener ese mismo parámetro, ¿no? Entonces, cuando yo hago mi simulación, justamente tengo una observación XY de ese parámetro, ¿sí? Y entonces, bueno, yo digo que XY, se dice que no tiene sesgo, ¿sí? Dice, sí, el valor eh, o la esperanza de XY, ¿sí? Tiende al valor de alfa, ¿no? Entonces, recordar que, bueno, esto tiene que ver justamente con los estimadores o alguien que haya llevado la parte de estadística.
conoce que los estimadores, hay estimadores con sesgo y estimadores sin sesgo, ¿sí? Nosotros queremos estimadores sin sesgo, o le llamamos del inglés unbiased, ¿sí? Entonces, este sería mi estimador sin sesgo para los promedios, que es algo que a lo mejor bastante común, porque ya es, digamos, Vox Populi, donde decimos justamente que si yo quiero calcular el promedio de una observación, me basta sumar cada observación y dividirlo entre el número de observaciones. Básicamente es lo que me dice, ¿sí? Para sacar el promedio. Entonces, vean que es un estimador del promedio. Dicho de otra manera, yo quiero el valor esperado, ¿sí?, de la media, es el valor esperado de esta x de n, ¿verdad? Y esta x de n lo que me dice es otra vez, bueno, encuentra el promedio de todas tus observaciones, ¿sí? Súmalo y divídelo entre n, y eso te va a dar el parámetro que tú andas buscando, ¿sí? Ok, y bueno, de ahí calculamos el valor cuadrático medio de esto. El valor cuadrático medio viene o está relacionado con la varianza, ¿sí? Y esto me dice que simplemente, bueno, el valor cuadrático medio de esto sumado en n y dividido entre n al cuadrado, lo cual me da el valor cuadrático medio dividido entre n, ¿sí?, que sería simplemente el sigma cuadrada, que sigma sería sigma cuadrada sería la varianza entre n, ¿sí? Y vean que conforme n tienda a infinito, este estimador o este valor me va a dar 0. Es decir, entre más repeticiones haga yo, menor varianza voy a tener, ¿sí? De ahí la idea de que para estar seguros que las cosas están saliendo bien o que mis estimaciones son correctas, hago varias repeticiones. Entre más repeticiones, más seguro voy a estar yo de que eso, o que tengo una estimación correcta, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Entonces aquí viene un ejemplo, ¿no? Dice, nuestra tarea es estimar que a través de simulaciones que el tiempo promedio de espera de los 25 primeros clientes en una cola MM1 con carga ρ igual a punto n, cuando el sistema está en un tiempo cero, está vacío. Entonces analíticamente tú puedes calcularlo y encuentras que el valor es de 2.124, ¿no? Con 10 corridas de simulación, uno puede producir las siguientes observaciones de XY, ¿sí?, que serían 1.051, 6.43, 2.64, etcétera, ¿no? Son 10 valores. Entonces ahora lo que me dice es, saca el promedio de esos 10 valores, que ya son valores promedio. Entonces saca el promedio de los promedios, sería simplemente sumarlos y dividirlos entre 10. Vean que aún así 1.982 está bastante cerca de 2.12, pero todavía hay cierta variación. De tal manera que si yo quiero todavía reducirlo, pues tendría que ser más observaciones, ¿no? Ok, entonces viene justamente cómo se calcula el intervalo de confianza de este estimador. Recordar o no perder de vista que las observaciones o las corridas que yo hago de las observaciones de un parámetro, si yo las comparo una con otra observación, ¿sí?, las observaciones o los promedios de estas observaciones tienen una distribución gaussiana, ¿sí? No por mis polainas, ¿verdad? Esto obedece al teorema del límite central, ¿verdad? ¿Sí? Entre más observaciones haga, ¿sí?, todas van a converger, cuando yo haga infinitas, van a tener una distribución gaussiana bonita, ¿sí? Entonces, justamente, cuando yo estoy de alguna manera haciendo repeticiones, estoy justamente viendo que esa distribución gaussiana se esté concentrando o su varianza sea cada vez menor, ¿sí? Entonces, justamente consideramos que las observaciones son aproximadamente distribuidas normalmente y obedecen justamente a una distribución normal con media alfa, ¿sí?, y varianza sigma cuadrada, perdón, y si la varianza sigma cuadrada es igual justamente al valor cuadrático de una observación sencilla, nosotros sabemos que entonces el promedio de las n observaciones repetidas va a tener una distribución justamente como esta, ¿verdad? Vean que aquí
la varianza de las distribuciones disminuye conforme hago más observaciones, ¿verdad? Entonces, esto me da el intervalo de confianza del estimador, ¿sí? Que es el promedio de las observaciones, y un intervalo de confianza 1 menos beta viene dado por xn más menos z1 menos beta sobre 2 por sigma entre raíz de n, ¿verdad? Es donde el coeficiente zp es el cuantil p, bueno, el fractil p le llaman aquí, de la distribución normalizada estándar, ¿sí? De n de 0 a 1, ¿sí? Donde la probabilidad de z menor o igual a zp es igual a p, donde z es justamente una distribución normal con media 0 y varianza 1. Pues la interpretación es que el parámetro alfa, ¿sí?, cae en el intervalo mostrado con una probabilidad 1 menos beta. Por ejemplo, para el intervalo de confianza 95, dicen, nosotros tenemos que el coeficiente de z.975, ¿sí?, es aproximadamente 1.96. Ok, y bueno, aquí viene, para probar el intervalo de confianza debemos mostrar todo este rollo, ¿no? Y se fijan, prácticamente son manipulaciones matemáticas sobre lo que sería la distribución gaussiana, ¿sí? Y la que llegamos justamente a esto, no me quiero meter en este rollo. Y ese sería para el estimador de la media, ¿sí? Y luego tenemos el estimador también sin vías de la varianza, ¿sí? Y sería, vean que es similar al de la media, nada más que aquí en lugar de dividirlo entre n, lo dividimos entre n menos 1. Si lo dividimos entre n, es un estimador, pero tiene un sesgo, ¿sí? Entonces, para quitarle el sesgo que da n menos 1, tampoco me voy a meter en esa parte, ¿sí? Pero bueno, este es cómo calculo yo la varianza justamente de todas las observaciones, ¿no? ¿Sí? Y bueno, la desviación estándar de la muestra sería simplemente pues, la raíz cuadrada de la varianza. Y para esto, bueno, para probar que esta es una propiedad que no tiene vías, ¿sí? Bueno, de hecho aquí viene, esta es la prueba, ¿no? Que al final de cuentas, se fijan, me da simplemente la varianza, ¿no? Es decir, conforme hago yo las manipulaciones, se cancelan las n y me queda nada más la varianza. Ok. Entonces, si tenemos las observaciones X de Y y obedecen exactamente una distribución normal, ¿sí? Con media alfa y varianza sigma cuadrada, entonces el promedio de la muestra, correctamente normalizado de la muestra de la desviación estándar, va a obedecer una distribución de student o t-student con n-1 grados de libertad. Esto me da justamente el intervalo de confianza del estimador, el promedio de la muestra, con un intervalo de confianza 1 menos beta, ¿sí? Es justamente, bueno, ahora lo asocio justamente con la parte de la P de student, donde el coeficiente P de n menos 1p es justamente el fractil P de la distribución T de student, ¿sí? Con n menos 1 grados de libertad, ¿sí? Y bueno, es la probabilidad de que T sea menor que T de n menos 1, P es igual a P, donde T obedece la distribución de T. La interpretación de todo esto es que el parámetro alfa cae en el intervalo mostrado con probabilidad de 1 menos beta. Por ejemplo, un intervalo de confianza de 95%, n corresponde al coeficiente de T de n, perdón, de 9,975, que es 2.262 para el caso de 10 observaciones, y T de 100, .975 es igual a 1.984 para el caso de 101 observaciones. ¿Sí? Entonces, bueno, básicamente, eso si se fijan, obvio, entre más observaciones haga,
yo me voy acercando con mayor confianza justamente al valor, digamos, correcto, ¿no? Y bueno, aquí vemos el ejemplo. Dice, la tarea es estimar el tiempo promedio de espera de los primeros 25 clientes. Prácticamente es lo mismo, ya tenemos aquí las observaciones, ¿sí? Y ahora lo que queremos calcular es el promedio de la media, ¿sí? Nos había dado 1.982. Ahora vamos a calcular la varianza de esto, bueno, la desviación estándar sacando la raíz cuadrada. ¿Sí? Entonces sería 1 entre 9 que multiplica a la suma cuadrática de este valor menos la media, este valor menos la media, hasta este valor menos la media, ¿no? Todos elevados al cuadrado y me da 1.781, ¿no? Entonces, el intervalo de confianza de nuestro estimador puntual para el tiempo promedio de espera de los 25 clientes con un nivel de confianza, un intervalo de confianza del 25% entonces, y poniendo aquí los valores, sería simplemente el 1.982, que era el promedio, más menos, aquí era la TDN, ¿de dónde lo sacamos? Es la SN, aquí la M son 10, y la beta, ¿dónde la sacamos? La beta la sacamos de, ¿dónde está? Ok, sería 1 menos 0.95, ¿verdad? Ese es el valor de la beta. Y entonces sería 1 de... Ajá, y es lo que nos da el más menos. Esto lo tenemos que evaluar en la TD Student, que ahorita no la tenemos. De ahí me sale acá el 2.262. Normalmente este es, así como están unas tablas, o la tabla de función normal, también están tablas de la TD Student, es donde sacamos este valor, ¿no? Evaluamos el cuantil 95, será 1 menos 95, sería el 5%, 0.05, y de ahí sacamos justamente este valor. ¿Sí? Y bueno, ya haciendo las operaciones nos queda el 1.274. Si se digan, ¿qué me dice esto? Que bueno, tengo este promedio más menos este valor, ¿verdad? Entonces todavía tengo una variación, pues puedo considerar yo importante, ¿no? Si lo ven en términos de porcentaje con el 1.98, creo que hay mucha variación. ¿Sí? Las observaciones, el estimador puede volverse más preciso, es decir, el intervalo de confianza hacerse más pequeño cuando el número de corridas de simulaciones independientes n se incremente, la varianza de una observación sencilla se reduzca, por ejemplo, hacer corridas individuales más largas. ¿Sí? Entonces vean que eso también ayuda. Digamos que es un compromiso, ¿no? Yo puedo tener simulaciones a lo mejor no tan largas, pero entonces me dice, entonces haz muchas, o haz pocas o más poquitas, pero haz las simulaciones más largas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Sí? Entonces, obvio que hay un punto exacto, digamos, entre el número de observaciones de la longitud de la simulación, lo cual me da ya un estimador adecuado, ¿no? Y recordar que, bueno, todo esto, o estas variaciones justamente van a depender también justamente de la longitud, ¿verdad? Porque probablemente yo esté obteniendo estos valores y todavía los transitorios iniciales me estén afectando. Sí, por eso hacemos corridas más largas, ¿verdad? Okay. Entonces la varianza, sí, de una observación sencilla se decrementa, ya, haciendo
corridas individuales más largas o utilizando un método de reducción de varianza, los cuales vamos a ver más adelante. Dice, si la precisión relativa objetivo del estimador está dada, es decir, ya tenemos la relación de la mitad del intervalo de conferencia, perdón, del intervalo de confianza, ¿sí? del promedio de la muestra, uno puede monitorear de manera dinámica cuántas corridas independientes se tienen que hacer para alcanzar la precisión objetivo, ¿no? Ok, y bueno, los otros dos métodos, pero bueno, no vienen acá. De hecho, bueno, así no los vamos a utilizar. Dejen ver si podemos hacer, o me alcanza el tiempo para hacer una simulación. Míralas, míralas. Bueno, nos pasan mis chiquillos corriendo de un lado para otro. Muy bien, que aprovechen, ya que me saben que estoy ocupado, ya nomás pasan a la cocina y saben que agarran. Al pobre gato también lo traen para arriba y para abajo. Ya después termino la clase aquí con ustedes, ya voy a ver todo el relajo que traen arriba. Pero bueno, digo, pobrecillos, están encerrados antes adelante. Vamos de montón. Ahí está. Ok, aquí vamos a empezar con este. Lo cerramos. Voy a trabajar otra vez con el proyecto del ejemplo. Sí, por ejemplo, aquí tenemos una cola sencilla, ¿verdad? Bien, aquí ya hubo un detalle. Vamos a ver que vamos, yo creo que terminamos mejor la sesión aquí. Y la siguiente sesión, que es en mi otra máquina, que ya lo tengo, estoy seguro que sí funciona aquí, ya me está dando unos errores y no quiero tardarme ahí o perder tanto tiempo ahí. Cerramos ahorita la sesión y el jueves empezamos con este ejemplo. Lo que voy a tratar de hacer es hacer una estimación, por ejemplo, ya ahí tenemos ya un ejemplo de un MM1. Y lo que quiero hacer es justamente la comprobación, pues, de esto que estuvimos haciendo en las diapositivas, de ver, por ejemplo, la longitud promedio de la cola, por ejemplo, con una observación, a lo mejor un tiempo pequeño y hacer varias repeticiones, y luego observaciones más largas, menos repeticiones, y de alguna manera también calculando los estimadores y ver justamente que los intervalos de confianza o digamos los diagramas de caja se van a ir reduciendo, ¿no? Eso es lo que quiero de alguna manera mostrar, ¿no? Ok, pero ahorita cerramos aquí, ¿no? Va a dejar de grabar.